cansados de que la Asamblea, a través de juicios políticos inoportunos y antipatrióticos, llame a autoridades que en vez de estar perdiendo el tiempo en la Asamblea, nos tengan que solucionar los problemas como la inseguridad y la crisis energética. Yo creo que la ministra Valencia ha hecho un gran trabajo y les quiero recordar que estamos en un conflicto armado interno. Llamar a juicio político a la ministra es como en su debido tiempo, en la guerra del Cenepa, hubieran llamado al ministro de Defensa, José Gallardo Román. Es antipatriótico. Ella, en vez de estar perdiendo el tiempo en la Asamblea, debería estar ocupando todo su tiempo y todo su esfuerzo y su inteligencia en dirigir a la policía y combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, como creo que lo están haciendo bien las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Dónde quiere llegar usted con su pronunciamiento? Que nosotros queremos llegar a que el poder nacional, que está compuesto por los poderes, ¿no es cierto?, ejecutivo, legislativo, judicial, en vez de estar peleándose entre ellos, se unan para combatir a un enemigo común que es el narcotráfico y el terrorismo. Usted, como ex miembro de Fuerzas Armadas, en estos momentos que vive el país, profundamente en una crisis en todo sentido, ¿qué recomienda usted a Fuerzas Armadas? Yo recomiendo que Fuerzas Armadas hagan su trabajo como lo están haciendo, un trabajo profesional. Las Fuerzas Armadas, a través de disposiciones políticas del presidente de la República, del señor ministro de Defensa Nacional en este caso, tienen un plan militar para combatir el crimen organizado. El presidente les ha dado con el decreto número 111 la posibilidad, ¿no es cierto?, mejor dicho, la orden política de neutralizar a los 22 grupos terroristas, y eso están haciendo Fuerzas Armadas. Hay que confiar en el trabajo que hacen Fuerzas Armadas. Poco a poco iremos o irán, ¿no es cierto?, rebajando los índices de inseguridad. Confíen en Fuerzas Armadas. Esta guerra no se acaba en 10 meses ni un año. Esta guerra es larga y por eso es que todos unidos, el Poder Nacional debe combatir al crimen organizado. Pero el gobierno nacional dice que no hay presupuesto para combatir. El gobierno nacional ha hecho primero dos cosas buenas. Decretar el conflicto armado interno a través del decreto 111 y luego, como no hay dinero, como no había dinero en las arcas fiscales, mandó una ley a la Asamblea que fue aprobada con el 3% de aumento del IVA. Eso poco a poco están recibiendo las Fuerzas Armadas y la Policía, se están equipando y creo que de aquí a corto tiempo combatirán de mejor forma y con las limitaciones respectivas al narcotráfico y al terrorismo. La Asamblea, yo creo que el pueblo le está rechazando porque la Asamblea se ha convertido en un enemigo, en una enemiga de las Fuerzas Armadas, de la Policía, que están haciendo un buen trabajo, enemiga de la ministra de Gobierno y del ministro de Defensa y de la Canciller, que en vez de estar perdiendo su tiempo ahí en la Asamblea deberían estar ocupando todo su tiempo en combatir el narcotráfico y el crimen organizado. La no censura a la ministra es un claro mensaje al narcotráfico y a los grupos terroristas. Sí, yo creo que a los grupos opositores les salió el tiro por la culata. Creían que la ministra iba a ser censurada, pero más bien este juicio político sirvió para que apreciemos la capacidad y la inteligencia de la ministra y también apreciemos la incompetencia de los asambleístas que hicieron la interpelación. Y así lo entendieron ciertas bancadas también. Así lo entendieron ciertas bancadas. Espero que se mantenga y cuando haya, ¿no es cierto?, nuevamente la reconsideración en la Asamblea, ellos sigan con su posición. Doctora, de la perspectiva legal, ¿cuál es su posición respecto a lo que estamos viendo los ecuatorianos en lo que bien puntualiza el doctor San Miguel, de esa diversidad que tienen de visión los poderes del Estado, cuando deben unirse en estas circunstancias que vive el país? En realidad la Asamblea Nacional, con todos estos juicios políticos que ha hecho a lo largo de toda la gestión que tiene el señor presidente, solamente ha estado dividiendo aún más la red relajada parte política que tiene nuestro país, en vez de unir esfuerzos y poder sacar las leyes que corresponden para poder sacar adelante al país. Con respecto a la reconsideración que pudiera darse, y digo pudiera porque hago llamado a la reflexión
reflexión a los asambleístas que tal vez tengan la idea de pedir una reconsideración, porque aún no está decidido eso, sino hasta la próxima sesión de la Asamblea, que realmente piensen si es una manera efectiva de ayudar al país, volviendo a llamar a una ministra o tratando de destituir una ministra que ya durante casi 10 horas solventó de manera técnica y legal que las causales por las cuales había sido llamada no tenían fundamentos ni razón de ser de manera legal. Efectivamente, a la bancada de la Revolución Ciudadana se le cayó otro juicio político y solamente quedaron en evidencia de la falta de tecnicismo y de la falta de ejecutividad que tienen las personas que rodean o que los asesoran, porque lamentablemente no se pudo evidenciar todo lo que ellos decían. Dentro de las expresiones de los interpelantes, lo único que escuchamos fueron opiniones. En ningún momento hubo una situación de que ellos puedan demostrar con una prueba lo que decían. Un juicio político efectivamente no es como llevar un juicio ordinario o un juicio judicial, pero en derecho el sentido que debe dársele a la prueba es el mismo en cualquier tipo de procedimiento, que es que lo que se dice se prueba, y la prueba dentro del juicio político que debía haber sido anunciada dentro de las solicitudes, simplemente la prueba que quisieron meter luego no daba cabida. Entonces tenemos que recordar y hacer un llamado a reflexión. El Estado, los asambleístas forman parte del mismo. El más alto deber del Estado es el de respetar los derechos constitucionales y hacer respetar esos derechos constitucionales. ¿Se puede llamar una reconsideración una vez que ya fue clausurada? En la próxima sesión, si un asambleísta solicita la reconsideración, se podría llamar. Por eso hago el llamado a la reflexión de que no perdamos más el tiempo. Primero, que podría tal vez caer en una segunda vergüenza, porque efectivamente, como aquí lo expresó mi compañero, construye, lo que ha hecho es darle un aparataje, un techo de legitimidad a su decisión. Los 17 votos abstentivos que hubieron gozan de legitimidad y están enmarcados dentro de lo legal, porque para mí fue lo más salomónico que pudieron hacer, porque ellos yo creo que ellos sí están asesorados de manera técnica y legal. No se puede dividir dos criterios en base a un juicio político en relación a las dos causales que tenían. Como no lo dividieron, entonces ellos decidieron no acoger el pedido del juicio político y así deberían mantenerse, porque pronunciarse en contrario es ir en contra de la misma legitimidad que ellos mismos se han hecho parte o adueñado de la legitimidad de su voto para abstenerse. Eso es lo que debieran hacer, eso era lo que tenía la razón de ser dentro de ese. O sea, no se espera ninguna sorpresa que haya en la próxima sesión de la Asamblea en torno al tema de una posible reconsideración de lo actuado. En la Asamblea siempre se esperan sorpresas. Por eso es que yo llamo a la reflexión de que no haya ninguna sorpresa. Basta de trabajar para asuntos personales, basta de trabajar para los favores y las conveniencias de los asambleístas. Ellos deben de estar ahí y representar a la parte del pueblo que les ha dado su voto y que también les reclaman a ellos cómo han trabajado ese voto que se les ha dado dentro de la Asamblea.